Gracias. Bueno, buenos días a todos. Perdonen estos 2 o 3 minutos de retrasos, que estábamos reunidos el grupo y nos encontramos tan a gusto que se nos ha pasado el tiempo. Bueno, vamos a dar comienzo al pleno de hoy, de la sesión ordinaria del 25 de febrero, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna observación? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Segundo punto del día, que es planes, cambio de denominación de la obra número 14509, el Fondo de Cooperación, urbanización de la Plaza del Corro de San Facundo en Cisneros. ¿Alguna intervención? Sí, don Jesús. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, brevemente, solamente señalar que en estos 4 puntos de planes entendemos las razones por las que se producen los cambios y las modificaciones. Las vamos a apoyar, de hecho, como hemos hecho en otras ocasiones también, pero ciertamente también, porque lo hemos señalado en otros plenos, sobre todo cuando es al inicio del año, estamos hablando de cambios en obras del año 2009, de los planes de 2009, y ciertamente nosotros eso lo hemos criticado en otras ocasiones, y en esta ocasión pues tenemos que señalar que se van acumulando estos cambios en 2 plenos, 2 en el pleno pasado, 4 aquí. Repito, son cambios que vemos que sí que son asumibles, pero lógicamente el hecho de que estemos ya en el pleno de febrero cambiando tanto los planes provinciales aprobados en diciembre, pues es una cosa que nos tiene que llamar a todos la atención, ¿no? Y ciertamente para reflexionar sobre ese asunto, independientemente de que cada asunto, en este caso, repito, sea asumible. Gracias. Gracias, don Jesús. Yo puedo estar de acuerdo en parte con usted, es decir, a nosotros también nos parece que, habiéndose aprobado muy recientemente los planes provinciales, andar cambiando obras pues no debía ser así, pero también es cierto que las obras de planes las solicitan los propios ayuntamientos, que son ellos los que piden el cambio, y que muchas veces de no acceder al cambio a lo mejor estamos haciendo una obra que realmente no quieren luego, o no pueden, o han encontrado financiación de otra forma, y perdemos si no cambiamos el dinero, y que por eso nosotros tratamos de acceder a los cambios. Pero yo creo que eso debería ser más los ayuntamientos los que tuvieran una mejor planificación o pensaran mejor las obras que solicitan, aunque también digo, como es cierto, que a veces solicitan un plan y luego reciben una financiación por otra administración y entonces tratan de cambiarlo, y si no lo hacemos pues no tenemos justificación ni ante el Ministerio ni ante la Junta y perdemos el dinero, y antes de perderlo pues pretendemos o por eso accedemos al cambio. Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Si no va a haber más intervenciones en el resto de los puntos, porque ya hemos hablado, pues si quiere vamos ya votando directamente. Punto tercero, modificación del presupuesto y financiación de la obra 3109, plan ordinario, refuerzo y renovación del firme en la PP 2131, tramo Aguilar, Virgen del Llano. Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Cuarto punto del orden del día, modificación de la financiación de la obra 5209, Fondo de Cooperación, urbanización del entorno, pabellón deportivo provincial, segunda fase en Villamuriel de Cerrato. Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Quinto punto del orden del día, que es cambio de denominación de la obra número 2709, Fondo de Cooperación, reparación y acondicionamiento interior del Teleclub en Villasila de Valdavia. Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Sexto punto del orden del día, modificación de la plantilla de personal. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Bueno, también brevemente, porque la cuestión es menor, entendemos, es un cambio de denominación, por lo visto en una de las plazas de la plantilla, y entendemos que es absolutamente asumible y que, por lo tanto, lo vamos a aprobar, independientemente de que en el pleno de diciembre nos abstuviéramos en este punto porque preferimos hacer una evaluación general de la gestión de personal de la Diputación. Pero en este caso, repito, habida cuenta de que es una cuestión tan puntual, no hay dificultad alguna en asumirlo y, por lo tanto, votaremos a favor. Gracias. Pues pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Séptimo punto del día, que es propuesta de la Presidencia de tramitación de expediente para la aprobación del reglamento orgánico de la Corporación. Bueno, como saben, es una propuesta que hace la Presidencia a todo el Pleno de la Corporación para que se inicien las conversaciones, fundamentalmente entre los portavoces de los grupos Socialista y Partido Popular,
siempre posteriormente tendrá que ser aprobado y dictaminado por la comisión correspondiente, que imagino que será la de Presidencia, pero para que se inicien las conversaciones para elaborar un reglamento orgánico de funcionamiento propio de esta corporación, a similitud del que tienen prácticamente todas las corporaciones locales de España, ayuntamientos y diputaciones, además de los parlamentos, ¿no? Tanto las Cortes como el Congreso de los Diputados, que facilite y regule de una forma permanente las relaciones y el funcionamiento tanto de la corporación como del Pleno de esta corporación. Creemos que es necesario. Llevamos bastantes años sin reglamento, desde que fue anulado uno, creo que se aprobó en el 92, ya no recuerdo exactamente, no estaba yo entonces de presidente. Y bueno, pues creemos que es llegado el momento de tratar de regular para evitar pues algunas distorsiones, algunos malentendidos, algunas reiteraciones en temas que nos hemos dado cuenta, yo creo que ambos grupos, en que no benefician ni a la gestión de la Diputación y, por tanto, a los ciudadanos, que es lo que nos debe tener como objetivo fundamental y lo que debe primar en la institución. Entonces, someto la propuesta a votación. Si hay alguna intervención, pues, por don Jesús Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Lógicamente, estamos plenamente de acuerdo con la propuesta de Presidencia, como así se ha hablado ya, y el compromiso de este grupo es de trabajar plenamente para llegar a acuerdos con el grupo mayoritario y de gobierno del Partido Popular, con la finalidad de profundizar, porque de eso se trata, de profundizar en la calidad democrática de la institución provincial, de manera que se marquen unas reglas de juego comunes en las que tengan voluntad de permanencia, obviamente, en el tiempo, y que permitan, por lo tanto, a todos los grupos políticos que están ahora o que puedan estar en el futuro, pues desenvolverse con plenas facilidades para ejercitar sus derechos de gobierno o de control al gobierno desde la oposición con plena fluidez. Y, por lo tanto, apoyo absoluto a esta propuesta de Presidencia. Gracias. Muy bien, pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, que es propuesta de acuerdo para la rectificación de errores en el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo de Palencia. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, aceptación de la delegación de facultades de las entidades locales en materia de gestión tributaria y recaudación. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. 10º punto del orden del día, modificación de la ordenanza reguladora número 3 de la tasa por visitas a la Villa Romana de la Almeda, Quintanilla de la Cueza y Cueva de los Franceses. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Perdón, secretario. No fue dictaminado en comisión y hay que adoptar primero el acuerdo de inclusión en el orden del día. Vale, es cierto. Es cierto. No pasó por comisión porque, bueno, pues hasta que no nos advirtió la intervención de que la tasa debía venir a pleno por tener una modificación en los descuentos, pues no nos dimos cuenta. Cuando nos advirtió ya había sido confeccionado el orden del día y lo hemos incluido. Entonces, si no tiene inconveniente, pues pasamos a votar primero la ratificación de su inclusión en el orden del día. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Sobre este punto tiene la palabra don Jesús Guerrero. Gracias. Muy brevemente también, porque es una cuestión puntual. Lo que ocurre que cuando el Grupo Socialista, o al menos desde luego en nuestro punto de vista, nos hemos posicionado sobre un punto que de otra manera vuelve a venir al Pleno, y cuando nos hemos posicionado, repito, en contra, como así fue en este caso, en su día, cuando en el 2007 se modificaron las ordenanzas sobre la tasa por las visitas a las villas romanas y a la Cueva de los Franceses, pues requiere una mínima explicación. Y en este caso vamos a votar a favor, porque ciertamente lo que se modifica es simplemente el día de visita gratuita y entendemos que es completamente adecuado y no tiene más trascendencia respecto a la discrepancia que en origen tuvimos cuando se hicieron los cambios en esta ordenanza reguladora. Por lo tanto, bajo esa explicación, repito, no hay dificultad alguna en apoyarla. Gracias. Se modifica el día de visita y la inclusión del descuento a los socios de la Fundación Regional de Patrimonio. Pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, que es convenio de colaboración para la financiación de las obras de rehabilitación de la antigua fábrica La Tejera para el Centro Cultural de Ferias, Exposiciones y Congresos de Palencia entre la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista, Sí. Partido Popular. Sí.
propuesta conjunta de los grupos popular y socialista en la Diputación con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Doña Monserrat Infante, la palabra. Buenos días, muchas gracias, presidente. En el día de hoy presentamos una moción conjunta de los grupos políticos que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Mujer y Juventud, concretamente el 19 de febrero. Este dictamen favorable de los grupos ha sido reflejado en el documento moción conjunta firmada por los portavoces de los mismos. En esta moción queremos un año más celebrar el día 8, conmemoración Día Internacional de la Mujer, y como cada año debemos de reivindicar la labor que viene desarrollada por muchísimas mujeres que han contribuido, además de con su trabajo, con su esfuerzo, incluso también en muchos casos con sus vidas, por luchar por esa igualdad de oportunidades y sobre todo por defender los derechos de las mujeres, que han ido abriendo el camino difícil y a veces ingrato hacia una verdadera igualdad. A todas estas mujeres debemos que la mujer de hoy estudie, la mujer de hoy vote, la mujer de hoy trabaje, dirija, incluso represente, por lo tanto, que por encima de todo la mujer es persona y además ciudadana. Gracias a este esfuerzo colectivo de las mujeres del pasado y del presente, se han conseguido grandes avances, pero todavía aún queda un largo camino por recorrer. Y es ese el propósito que desde la Diputación nos planteamos para mantener vivo más que nunca ese compromiso. Compromiso con la mujer, compromiso con la igualdad, compromiso con la libertad, compromiso con la democracia. Aunque nos hemos dotado de suficientes y de instrumentos legislativos fundamentales, la actual situación de crisis económica que perjudica tanto a hombres como a mujeres hace que nuestros esfuerzos deban de ir juntos, unidos, arrimando hombro con hombro, consiguiendo superar este delicado momento y podamos lograr esa cohesión, la justicia social para el bien de nuestro país. Desde la Diputación seguiremos apostando por las políticas de igualdad. Trataremos de luchar contra la discriminación laboral y salarial de la mujer. Seguiremos impulsando esa construcción de guarderías infantiles, planes de igualdad, protección a las víctimas de violencia doméstica, así como fomentar y facilitar el acceso al empleo de la mujer. Tenemos que decir que la falta de igualdad de oportunidades para acceder a un mismo puesto de trabajo existe diferencia de salarios, dificultad también de conciliar la vida familiar con la vida profesional y también el escaso acceso a los puestos de responsabilidad y representación, pues tenemos que decir que siguen siendo tristemente protagonistas y las mujeres lo saben bien. Es un hecho que la desigualdad en la situación laboral de las mujeres tiene que ver también con la eficacia de nuestra política económica, es decir, la inestabilidad en el empleo al que pueden acceder la brecha salarial entre hombres y mujeres, cifrada en casi un 29% en detrimento de estas, la escasísima conciliación y corresponsabilidad entre la vida laboral y personal, la no promoción de las mujeres a los cargos directivos y también de responsabilidad, hacen que se pierda un enorme capital humano y económico en más de un 50% de la población. Por eso, desde nuestra responsabilidad política, a través y al frente de ayuntamientos, y en este caso de la Diputación, continuaremos con nuestro trabajo por y para la mujer, con ayudas al empleo, a la conciliación, contra la violencia de género. En resumen, presentamos al Pleno para su aprobación esta moción y para su aprobación estos 4 puntos que paso a dar lectura. Desde esta Diputación se facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar como una línea fundamental en las políticas de igualdad. Segundo, que la Diputación aplicará la perspectiva de género en cada una de sus actuaciones para que se siga garantizando la eliminación de desigualdades. Tercero, apoyar la corresponsabilidad en base al Plan de Igualdad
y a los presupuestos vigentes, procediendo a la creación, a la puesta en marcha, tutela y mantenimiento de las infraestructuras y servicios necesarios para la consecución de la igualdad real y la lucha contra la violencia de género. Y, por último, solicitar de la Junta de Castilla y León la colaboración activa y la contribución económica en el desarrollo de las medidas promovidas por esta Diputación con respecto al tercer Plan de Igualdad que recientemente ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de esta corporación en el pasado mes de diciembre y que ha entrado en vigor a primeros de enero, el día 1 de enero. Esto es lo que se somete a la votación y aprobación del Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Monserrat. ¿Alguna intervención? Doña Eva. Buenos días. Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Conmemorar este día significa honrar la memoria de tantas y tantas mujeres que durante la historia han luchado y luchan para no ser tratadas de manera diferente a los hombres. Y quiero recordar también a todas esas mujeres que aún hoy, en el siglo XXI, llevan la cara tapada con un velo por miedo a una cultura totalitaria y machista. En nuestro país, los avances conseguidos gracias al impulso de políticas a favor de la igualdad de derechos y oportunidades deben consolidarse. Y deben consolidarse consiguiendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta ha de ser nuestra reivindicación el 8 de marzo y el resto del año. Igualdad efectiva que conseguiremos si somos capaces de que las mujeres se sigan incorporando al mercado laboral y puedan ocupar puestos de responsabilidad en las empresas. Si somos capaces de conseguir que el salario en el mismo puesto de trabajo sea igual para hombres y mujeres. Si somos capaces de conciliar vida laboral y familiar. Y un factor muy importante para conseguirlo es la educación. Una educación que acabe con los estereotipos machistas y que ha de estar basada en la modificación de las conductas sexistas para así lograr unas relaciones sociales más justas y democráticas. Porque la igualdad de oportunidades es la situación en la que las personas, sin distinción de género, clase social, edad, religión o raza, tienen iguales oportunidades para desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas y emocionales. El papel que las instituciones juegan es fundamental y necesario en la defensa de los derechos de las mujeres y en la puesta en marcha de políticas y actuaciones que favorezcan la igualdad. De esta manera, las mujeres podrán compartir todas y cada una de las facetas de la vida social, política y familiar en equilibrio con los hombres. Gracias. Muchas gracias, doña Eva. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Tercero, ruegos y preguntas. Perdón, pues defienda la urgencia de la moción, si está amable. Gracias. Se trata de una moción sobre la ley de montes que está en discusión y en debate en las Cortes de Castilla y León. Y la urgencia, entendemos, viene dada precisamente por lo que nosotros vemos también como alarma social y preocupación en amplias zonas y organizaciones del campo palentino, de toda Castilla y León, pero ahora estamos hablando de Palencia, precisamente por las implicaciones de esta ley, en lo que se refiere a la posibilidad de que se dejen de poder roturar o aplicar una serie de hectáreas, miles de hectáreas que afectan a la provincia de Palencia y que pueden, digamos, claramente perjudicar a muchos de los agricultores de nuestra provincia. Desde ese punto de vista, entendemos que es suficiente y necesario que la Diputación lo haya visto en comisión, como se ha visto, pero también en el Pleno, con la finalidad de poder conseguir que se replantee esta ley para que se hable con los propietarios, con los interesados, con los agricultores, con la sociedad en general de Castilla y León, puesto que es una ley que implica a literalmente la mitad del territorio de la región, que está catalogado como superficie forestal. Y en ese sentido entendemos que la Diputación perfectamente puede entrar a este debate en este Pleno. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a la votación de la urgencia. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Pues para su defensa tiene la palabra Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, pues la moción que se ha presentado responde al contenido del proyecto de ley de Montes de Castilla y León que está actualmente en tramitación en las Cortes de Castilla y León, de la Comunidad Autónoma.
y una vez leída ese proyecto de ley, se pueden hacer una serie de consideraciones, ¿no? En primer lugar, se ve claramente que es un texto que se ha elaborado sin la necesaria participación de los ciudadanos, de los propietarios públicos y privados, de los montes de la comunidad y de los ayuntamientos y juntas vecinales afectadas. Además, también es un proyecto de ley que invade claramente la autonomía municipal, estableciendo supuestos inadmisibles de exención de licencias urbanísticas. El proyecto implica, además, privar de participación a las entidades propietarias de los montes en la toma de decisiones que pudieran afectar a los mismos. Y, además, este proyecto de ley pone en riesgo la continuidad de los arrendamientos de casi 25.000 hectáreas de tierras de cultivo en terrenos forestales en la provincia de Palencia, constituyendo una clara amenaza para muchas explotaciones familiares en la provincia. Esto es algo que claramente han manifestado las OPAs, las organizaciones profesionales agrarias. Por otro lado, considerando que el proyecto de ley no aprovecha las oportunidades del monte para promover un modelo de desarrollo sostenible que cree empleo estable y de calidad en el medio rural, ni tiene en cuenta los valores medioambientales, paisajísticos y culturales del monte, ni su papel en la lucha contra el cambio climático, es por ello por lo que pedimos es que el Pleno de la Diputación apruebe estos 3 puntos. Primero, solicitar a la Junta de Castilla y León la retirada del proyecto de ley de montes, que actualmente hay en trámite en las Cortes. En segundo lugar, solicitar a la Junta de Castilla y León que inicie un proceso abierto de información y consulta con el conjunto de la sociedad y particularmente con las entidades locales, los propietarios de los montes, las OPAs y otras organizaciones profesionales afectadas que contemple efectivamente sus intereses y propuestas antes de plantear un nuevo proyecto de ley ajustado al contenido de la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y, en tercer lugar, dar traslado de esta solicitud a la Junta, a los grupos parlamentarios de las Cortes, solicitando de estas últimas que, en el caso de que el proyecto no fuera retirado, acuerden la devolución del mismo al Gobierno regional. Entendemos, por lo tanto, que este proyecto de ley de montes de Castilla y León no responde a las necesidades de las superficies forestales ni de los propietarios ni de las personas que tienen los aprovechamientos actuales tal y como debería de corresponder. Y, por lo tanto, nuestra propuesta es claramente que la Diputación apruebe esos tres puntos que anteriormente he leído y he señalado. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Tiene la palabra don Adolfo Palacios. Buenos días, muchas gracias, presidente. Yo creía que al final no iban a presentar esta moción, la verdad, porque viendo la reunión que mantuvo su secretario provincial, Julio Villarrubia, con el presidente provincial del Partido Popular, en la que llegaron a un acuerdo de efectuar enmiendas dentro de las Cortes de Castilla y León, que es el lugar en el que se está debatiendo el borrador de ley de montes, pues la verdad es que me corroboran lo que les dije en la comisión informativa, que yo creo que están haciendo una guerra política y que no quieren llegar a ningún acuerdo cuando nosotros hicimos una propuesta, porque en el fondo podemos estar de acuerdo de que esta ley de montes, que lleva desde el año 2000 dando vueltas, pues podría ser francamente mejorable, y la verdad es que, pues, de hecho lo es por las enmiendas que se han presentado tanto el Grupo del Partido Socialista como por el Partido Popular, que son 42, con lo cual esta ley, tal y como está, pues la verdad es que no va a quedar para nada con la redacción que tiene. Y como le digo, siguen queriendo efectuar una guerra política de la ley de montes, y se lo voy a explicar. Mire, antes de presentar ustedes esta moción, nosotros, el Partido Popular, ya hemos tenido reuniones, porque así, en el debate de diciembre, la consejera de Medio Ambiente, además, así lo permitía, diciendo que incluso en ese trámite parlamentario que se oyera todavía a la gente y sobre todo a las entidades locales que tuvieran algo que decir con respecto a la ley de montes, que, como bien dice, afecta muchísimo a todo Castilla y León y sobre todo a lo que es la provincia de Palencia. Ahí la consejera permite, como digo, esa facultad de seguir todavía mejorando y enmendando esta ley, y nosotros ya hemos mantenido reuniones, en el caso de la comarca de la que yo procedo, que es Saldaña, pues con todas las juntas vecinales y ayuntamientos de esa comarca. Entendemos que la ley de montes, porque aquí presentan ustedes una moción con unos supuestos que la verdad es que pues casi no hay por dónde cogerles, y no hay por dónde cogerles porque, claro, para poder presentar esta moción lo primero que tienen que saber, o lo primero que tenemos que saber, es de dónde arranca todo esto, y esto arranca sobre todo de 1938, que es cuando se permiten estas rotulaciones, perdón, en 1939, porque en el 38 además se limitan las cortas en los predios. Entonces, arranca de ahí.
y las limitaciones que el patrimonio forestal del Estado establece para todos los montes de utilidad pública están y se han ido pues manteniendo. Ni la Ley de Montes del 57, ni decretos de 1962 o de 1967, de 1972 sobre roturaciones en terrenos forestales. Es decir, hay un montón de limitaciones, lógicamente, para conservar estas masas forestales que en su día, a mediados del siglo XIX, son las que se incluyen dentro de los catálogos, que esas limitaciones han estado ahí. Entonces, podemos estar pues más de acuerdo o no en que deben de tener más protagonismo o no las entidades locales. Entonces, si hubieran querido llegar a un acuerdo con nosotros, lo que realmente afecta a la provincia de Palencia, sobre todo, es la disposición adicional sexta. Es en la que habla de los ceses de aprovechamientos agrícolas en las parcelas incluidas o ubicadas dentro de los montes de utilidad pública. Y, como digo, no sé por qué no han querido llegar a este acuerdo. Y entonces, en la moción, ustedes dicen que invade la autonomía, lo argumentan, que invade la autonomía municipal estableciendo supuestos de exención de licencias urbanísticas. Claro que eso es el artículo 81. Si usted coge la ley de urbanismo, claro, esas licencias que se están limitando urbanísticas en cualquiera de los montes de utilidad pública, si se da cuenta o se da un paseo por los montes, son solamente vallados, normalmente, porque no están permitidas otras construcciones. Son vallados que se quedan normalmente en propiedades de las juntas vecinales o de los ayuntamientos, zonas en las que abrevar los ganados y algún que otro corral. Yo poco más conozco de construcciones en montes de utilidad pública. Entonces, aludir a eso pues me parece un poco pobre, ¿no? Porque otra clase de construcciones creo que no se pueden hacer, con lo cual, bueno, son licencias urbanísticas que la verdad es que no tienen mucho fundamento en sí. Después hablan ustedes de que no se implica privar la participación en las entidades propietarias, como digo, y no tendría que estar yo defendiendo estos argumentos, pero es por decírselo. Pero es que, claro, la participación de las entidades propietarias se habla en el artículo 49.2, en el 64.2, en el 12.4, en el 33.1, en el 46.4, en el 62.1 y en bastantes más. Con lo cual, pues yo creo que tampoco se está limitando en exceso o no se está haciendo más de lo que se venía haciendo hasta ahora. Después, sí que estamos de acuerdo en lo de las 25.000 hectáreas, como digo, y yo les pondré lo que nosotros pasamos a intentar pactar en la comisión, que yo no sé por qué no quisieron ustedes, se lo redactaré después o se los pondré después. Y después hablan ustedes que no aprovecha las oportunidades del monte para promover un modelo de desarrollo sostenible que cree empleo estable y de calidad en el medio rural, ni tiene en cuenta los valores medioambientales, paisajísticos, culturales del monte, ni su papel en la lucha contra el cambio climático. Claro, esto está también enmendado por una que habla del CO2, de sumideros de CO2, o sea, esa ya está pactada además por los dos grupos, con lo cual pues también se está modificando. Y el capítulo 1, la sección segunda, habla de eso, y el capítulo 2, la sección primera, también habla de todo esto. Con lo cual, ya le digo, sí que seguramente la ley tiene un montón de argumentos más para solicitar a lo mejor la retirada, yo no le digo que no, porque es una ley que la verdad es que yo, que la conozco desde hace varios años, pues se ha ido modificando, y la verdad es que yo sigo creyendo que es francamente mejorable y esperemos que en el trámite que tienen los dos partidos, todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León, pues puedan hacer un documento mejor. Pero, como le digo, sobre todo lo que nos concierne la disposición adicional sexta, y claro, nosotros sí que esas parcelas que están ubicadas en monte de utilidad pública, que se permite, como le digo, en el año 39, en una redacción de un decreto de fecha 27 de septiembre, me parece que es, de 1939, que dice que tanto en los montes públicos como en los particulares no se concederán autorizaciones para la transformación de cultivo forestal en agrícola. O sea, ya se están limitando todas las roturaciones, con el del 38 que le decía con anterioridad, más que en aquellos casos de notoria conveniencia económico-social, bien sea porque la zona en la que radican las fincas fuera incluida en las de riego de planes futuros, se estaba haciendo las expansiones de regadío, o se acusase de manera patente una necesidad de carácter social remediada eficazmente con el cambio y siempre que la constitución geológica del suelo y su pendiente no constituyan peligro. Es decir, por lo que se permitieron, que era sobre todo el beneficio económico y social que llevaban estos vecinos de los pueblos, que la verdad es que la situación estaba como estaba, yo creo que sigue prevaleciendo, por lo cual nosotros les proponíamos modificar esa redacción y en esa redacción dejar tal y como estaba, que será francamente mejorable, me imagino. Quedarían exceptuados de este cese de cultivos agrícolas lo dispuesto en el apartado anterior, los supuestos a los que se refiere el artículo 74.2, que habla de planes de ordenación forestal y de cultivos silvopastorales,
de la presente ley, así como, y eso sería lo novedoso, y es donde yo creo que debiéramos de haber tenido un acuerdo, así como aquellas parcelas que, teniendo un aprovechamiento agrícola regular, sirvan para el desarrollo económico y social del propio municipio en el que estén ubicadas, o de los pueblos comarcanos, para lo cual se solicitará por parte de la Consejería de Medio Ambiente informe de las entidades propietarias. Esto, básicamente, creo que es lo que han acordado don Julio Villarrubia y Carlos Fernández Carriedo, con lo cual no entiendo por qué ustedes presentan esta moción, además debatiendo una urgencia que yo creo que únicamente tiene un carácter meramente político. Muchas gracias. Gracias, don Adolfo. Como hay, yo he querido entender, alguna enmienda transaccional o propuesta, pues tiene la palabra don Jesús Guerrero. Gracias. Claro, es que efectivamente la única opción que tiene el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León de llegar a algún tipo de acuerdo es hacer una enmienda transaccional a una enmienda que tiene presentada el Grupo Socialista en las Cortes, ¿no? Hay 42 enmiendas a su propia ley por parte del Partido Popular y 163 del Partido Socialista en esta ley. Pero claro, es que esto viene del tipo de tratamiento y del tipo de desarrollo que el debate de esta ley, en el que el debate de esta ley está inmerso, ¿no? Porque se está en este debate ahora enmienda por enmienda por una sencilla razón. Porque el Grupo Socialista presentó una enmienda a la totalidad para pedir, lógicamente, cambiar completamente la ley de la noche a la mañana, de arriba abajo, en diciembre, que es cuando se iba a aprobar esta ley, según si no se hubiera presentado esa enmienda a la totalidad, junto a la ley de presupuestos de la comunidad autónoma, con un marco de participación de los afectados y de la sociedad castellano-leonesa nulo. Es decir, no hubo exposición pública. Solo la hubo para los parlamentarios en las Cortes, pero no la hubo ni para las entidades afectadas como propietarias, las entidades locales, juntas vecinales, ayuntamientos, no lo hubo para las organizaciones profesionales agrarias, no lo hubo para los agricultores afectados que ahora mismo están disfrutando de esos roturos por las concesiones que tienen en cada una de las entidades locales, no lo hubo para las organizaciones ecologistas, no lo hubo para ningún organismo de la sociedad civil de Castilla y León, como digo. Por lo tanto, es un proyecto de ley que en este último trámite, que es el de la aprobación y la presentación de este proyecto, no tuvo absolutamente participación alguna de la sociedad civil castellano-leonesa. Es decir, hay 2.300 propietarios públicos, 400.000 privados, en fin, es algo importante, ¿no? Entonces, cuando me dice usted que no queremos debatir, llegar a acuerdos, no es cierto. No es cierto. Vamos a llegar a acuerdos porque precisamente necesitan ustedes las enmiendas que ha hecho el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León para arreglar el desaguisado de la adicional sexta, que es a la que ustedes se agarran como único asunto casi de importancia y porque es lo que ha puesto, digamos, en un enfado, en una situación de enfado grande a las organizaciones profesionales y a muchos agricultores. La adicional sexta que, de un plumazo, se cargaba los roturos famosos de la provincia de Palencia, ¿no? Entonces, tendrán ustedes que proponer al Partido Socialista que se haga una enmienda transaccional para que, sobre la enmienda que el Partido Socialista tiene sobre esa adicional, se pueda hacer algún tipo de arreglo. Porque ustedes no habían presentado ninguna enmienda a la adicional sexta, ninguna. Entonces, no se trata de no llegar a acuerdo, se trata de informar y de dejar las cosas claras. Y cuando uno comete un error, como ha hecho el Partido Popular, es una ley claramente perjudicial y errónea en muchos aspectos, otros cuestiones técnicas, pero en otros muchos son errores, evidentemente hay que señalarlo y hay que debatirlo. Y lo que hace el Partido Socialista presentando las mociones en los distintos ayuntamientos y en este pleno de la Diputación es informar y establecer cuál es nuestra propuesta. En este caso concreto, respecto a la adicional sexta, nuestra propuesta es dejar la prórroga famosa en manos de las entidades locales propietarias, porque entendemos que son las que mejor valoran el interés local de estos aprovechamientos, y tanto propio como de los agricultores. Entonces, veremos a ver, y desde luego la voluntad del Grupo Socialista, aquí, no porque aquí no somos los que tenemos que cerrar ese proceso, pero sí en las Cortes de Castilla y León, es llegar a ese acuerdo para que no haya un perjuicio a los miles de agricultores afectados.
Pero es que, además, no es solo el asunto referido a la adicional sexta, que es lo que ustedes focalizan básicamente en la petición de acuerdo, que, repito, no va a haber dificultad si de eso va a depender la enmienda del Partido Socialista. Es que son más cosas. Es que aquí hay claramente una expropiación literal, como suena, de las potestades de los propietarios públicos de los montes. Es decir, no hay en todos los articulados de la ley, se lo aseguro que me la he leído, la tengo aquí, me la he leído. Cuando una ley es tan larga, malo, porque tiene mucha voluntad de regular, las leyes muchas veces no tienen por qué ser tan prolijas, pero bueno, independientemente de eso, que expertos habrán leyes, yo no lo soy, desde luego, pues sí que tengo que decir que no he visto en todo el articulado ni una sola vez que se cuente para decidir con las entidades locales y las entidades públicas propietarias de los montes catalogados de utilidad pública. Es decir, se dice, se consultará, participará en el Consejo de Montes, se podrá tener en cuenta, pero al final nunca hay una palabra que vincule la decisión de la entidad local o la posición de la entidad local con la decisión última que tenga que tomar la Junta de Castilla y León. Y eso es un planteamiento filosófico de conjunto de la ley. Nosotros entendemos que eso tampoco puede mantenerse. Independientemente de que la Consejería de Medio Ambiente, lógicamente, tiene que ser garante de los montes de utilidad pública, eso no significa que se tenga que excluir completamente de la gestión de los montes y de la decisión sobre los mismos a las propias entidades públicas que son propietarias, y por lo tanto esta ley de ninguna manera cuenta con la opinión vinculante en conjunto, porque la postura del Partido Socialista es que lleguen a acuerdos las entidades locales propietarias, los ayuntamientos y las juntas vecinales, con la Junta. Pero a lo que diga no una entidad local propietaria, que la Junta no diga que sí y que se haga eso. Tendrá que llegar a un punto de acuerdo, un equilibrio entre los dos. Decimos también que atenta contra la autonomía municipal, en este caso concreto, porque, entre otras cosas, pero fundamentalmente por la exención de la licencia urbanística municipal para todas las actuaciones sujetas al trámite que establece la ley. En fin, usted dice que son para vallados y tal, bueno, pero eso se puede pensar, pero no tiene por qué. En un monte de utilidad pública que la Junta de Castilla y León quiera llevar adelante un proyecto, en fin, que le parezca bien, lo declara bien de interés público también y perfectamente le da una licencia urbanística, o mejor dicho, hace una obra sin licencia urbanística y el ayuntamiento no tiene casi absolutamente nada que hacer. Serán casos muy puntuales. Pero a lo mejor no afectan a esta provincia, pero en Segovia o en Ávila, donde la presión urbanística por la cercanía de Madrid es muy grande y hemos visto casos de problemas graves de urbanización en montes públicos, pues puede darse. Y esta ley es una ley regional. Es una ley regional. Por lo tanto, es algo que no está acotado ahí. Y que el hecho mismo de quitar a los ayuntamientos la capacidad de que puedan otorgar licencia urbanística, para mí me parece que es claramente mermar la autonomía municipal de una manera evidente, evidente. Tratar a los ayuntamientos como menores de edad, en definitiva. Y básicamente esos son los argumentos, por no ser muy reiterativo, que nos llevan a tener que llevar esta moción aquí y a ver el pronunciamiento de todos, ¿no? Porque independientemente de que se pueda llegar a un acuerdo sobre los roturos, ojalá, por no perjudicar a los agricultores, sobre la base de la enmienda del Partido Socialista, hay otras cosas que desde luego no encajan bien para garantizar, digamos, los derechos de los propietarios de los montes, de los propietarios públicos, pero también los privados, y de la autonomía municipal. Y, por lo tanto, si hubieran incluido algún otro punto en este sentido, perfectamente hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero si ustedes se focalizan exclusivamente en el asunto de la adicional sexta, no hay posibilidad de acordar nada aquí, porque lo que hay que hacer es aceptar también otros planteamientos que entendemos que son claramente perjudiciales con esta ley. Nada más. Gracias, señor Guerrero. Don Adolfo Proceda. Sí, pero si es que para llegar a acuerdos lo que no puede hacer es, claro, es que usted va pidiendo la retirada de una ley que ya en el trámite parlamentario en las Cortes de Castilla y León pues no han admitido la enmienda a la totalidad, con lo cual es que a poco acuerdo nos pueden poner a nosotros. Es que además lo están debatiendo en las Cortes. Y nosotros aquí lo que estamos es para defender los intereses, creo yo, que de los palentinos. Creo yo, no para debatir la ley en la totalidad, porque hay un montón de cosas que no nos afectan. Entonces, en lo que sí que estamos, yo creo que todos los presidentes de juntas vecinales y alcaldes de un signo o de otro, que nos afecta, porque si usted ha visto el funcionamiento de cómo han ido los montes de utilidad pública
en estos últimos años pues ha sido la Administración regional con menos restricciones que el anterior Patrimonio Forestal del Estado, el que ha estado haciendo pues desde las subastas a las decisiones de las podas, todo, y la verdad es que los rendimientos que están sacando, y nosotros en nuestra comarca lo sabemos bien, son enormes los rendimientos que están sacando las localidades que tienen grandes masas forestales. Además es que esta ley lleva una cosa estupenda para todas estas masas forestales, que es la condonación de los gastos imputables a las repoblaciones dentro de los montes de utilidad pública. Y eso, que casi nadie lo sabe, hay unas cuentas de gastos enormes que ascienden a cientos de millones de las antiguas pesetas. Y eso se condona con esta ley, que ha estado debatiéndose si se hacía, si no se hacía, y por desgracia han quedado también excluidos han quedado excluidos lo que son las masas privadas. Pero es que además también se da la opción de que aquellos ayuntamientos, aquellas entidades que quieran transformar los de libre disposición en montes de utilidad pública, también se les van a condonar estos gastos, que como digo, la cuenta está aquí. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Es decir, la ley tiene un montón de cosas muy beneficiosas, porque además, ya le digo, fíjese si había restricciones antes, que en las repoblaciones de los años 50 y 60 o repoblabas o expropiaba el patrimonio forestal del Estado. Y además los consorcios que se firmaban en su día con estas entidades locales era 65% de los aprovechamientos para el Estado, que después pasó a las comunidades autónomas, 35% para los particulares. Y la Junta de Castilla y León, que eso hay que reconocérselo, por medio de esa transformación de consorcios a convenios, pasaron de ese 65-35 a un 70-30. Y en los montes de utilidad pública el 100%, menos el 15% del fondo de mejoras, que también era una cosa que se quería aumentar al 20%, pero que quedara el 15%, por lo que yo tengo entendido, que repercute en el monte, con el cual el 100% de los aprovechamientos de las masas forestales quedan en estos montes. Es decir, las cosas no se puede vender que están todas mal hechas. Entonces, el pedir la retirada de una ley que yo creo y estoy convencido que tiene muchísimas cosas beneficiosas, pues a mí me parece que si se quiere llegar a un acuerdo no podemos. Ahora, que lo que afecta a los palentinos, ¿qué es esto? Porque es que, salvo León y Palencia, las demás provincias no están en la situación de esas 25.000 hectáreas que tenemos aquí, que son un montón de familias las que viven. Y es más, fíjese que nosotros en el acuerdo, por así decirlo, casi en contra de nuestro propio partido, las entidades locales, tomamos un acuerdo, en este caso en Saldaña, diciendo, antes de saber que se iba a intentar llegar a un pacto, pedíamos la retirada de la disposición adicional sexta y que se deje voluntariamente a las entidades locales propietarias de los terrenos que decidan por sí mismas si las parcelas agrícolas ubicadas en los montes se repueblan o no, o bien se efectúa la descatalogación como monte de utilidad pública, que es otro camino, descatalogar esas parcelas dentro de los montes de utilidad pública, y que está previsto en la ley, porque además hay un montón de montes que han pasado en los últimos años a ser montes de utilidad pública que exactamente igual, de la misma forma pueden ir para atrás. Con lo cual yo creo que hay mecanismos suficientes. Ahora, hay otros en los que yo sí que creo que lo que se debe tener en cuenta es el fin por el que fueron autorizadas en su día las rotulaciones, que era el fin económico y social de los municipios. El social, siempre y cuando siga habiendo agricultores que vivan de estas masas, está ahí, y el económico, siempre y cuando haya arrendamientos, que les hay, con los que estos propios municipios desarrollen servicios para los ciudadanos. Con lo cual, no pueden pretender ustedes retirar toda una ley que yo estoy convencido que tiene muchísimas cosas beneficiosas. Y que yo además estoy convencido que también se prevé, porque hablar ambiguamente de no dejan participar, mire, no es así. No es así, pues si se lee al fondo de la ley, los ayuntamientos y las entidades locales tienen participación en un montón de decisiones, y además con los mecanismos de los planes de ordenación forestal. Por ejemplo, en el caso de la comarca de Saldaña se están ordenando y se han acabado de redactar 40.000 hectáreas de montes de utilidad pública con un plan de ordenación forestal, que es un mecanismo en el que la administración regional y las entidades locales acuerdan una serie de actuaciones dentro de los montes de sus propiedades, con lo cual no me diga que es que no participan, y eso se lo digo yo porque lo conozco. Con lo cual, si quieren llegar a un acuerdo, vamos a ver cómo beneficiamos los intereses de los palentinos, que yo creo que es dejando que esas fincas libremente ellos sigan cultivándolas hasta que lo decidan. Si la política agraria común también puede cambiar, pero que sean los propios agricultores los que decidan si siguen o no. Y ahí sí que nos van a encontrar. Ahora, hacer una guerra política con una ley que yo creo que es beneficiosa en muchísimos casos, pues la verdad es que no estamos ahí nosotros. Don Jesús Guerra. Gracias. Vamos a ver. Os repito que no hay ninguna guerra política y que aquí la metedura de pata es del Partido Popular. Claramente. Y lo que no puede usted es aquí, para debatir una ley,
apelar desde mediados del siglo XIX, ya se le ha olvidado hablar de las desamortizaciones de Madoz, que es de donde desaparecen todos los bienes comunales, etcétera, etcétera, y su modificación, pues a hablar de las leyes franquistas, de lo que había antes inmediatamente de esta ley. Es decir, estamos hablando de esta ley, y esta ley cambia muchas de esas cosas que ustedes están defendiendo que venían bien de antes. Cambia muchas, cambia muchas. Entre ellas la participación. Sí, señor, la participación de las entidades locales propietarias. Cambia radicalmente, porque en ninguno de los articulados de la ley, en ninguno hay vinculación absoluta a las decisiones que tenga que tomar la Junta de Castilla y León con el parecer de la entidad propietaria. En ninguno. Consultará, intentará, no sé qué, no sé cuántos, pero ninguno hay una vinculación ni una decisión compartida, que es lo que quiere el Partido Socialista. Y creemos que eso es fundamental, que para eso una entidad local, como hasta ahora sí se está haciendo, claro. Pero a partir de esta ley eso puede cambiar. Esa es la diferencia. Eso puede cambiar. Tan beneficiada, tan buena y tantos beneficios tiene esta ley como usted define, que la querían colar prácticamente de tapadillo, sin debate, sin exposición pública. Fíjese qué beneficiosa era, y deprisa y corriendo la querían aprobar. Es ahora, precisamente porque el Partido Socialista está provocando su debate cuando se están conociendo los detalles de esta ley. Sobre la adicional sexta, dos cosas más, por no alargar esta cuestión más. Sobre la adicional sexta y el tema de los roturos. Es que también es una cuestión de concepto, porque según la enmienda transaccional que ustedes quieren aprovechar, en realidad es una concesión graciable de la Junta de Castilla y León sobre unos derechos que ya están adquiridos. Sí, señor, una concesión graciable. No hay seguridad jurídica alguna de que se vayan a mantener 25 o 30 años o hasta que se quiera extinguir esa relación las concesiones de los roturos a los agricultores. No hay seguridad jurídica, porque usted lo acaba de decir. Igual que se da una concesión de utilidad pública, se quita. Exactamente igual. Eso es lo que demuestra la arbitrariedad con la que se hacen las cosas. No hay seguridad jurídica para unos señores, unos agricultores y unas familias que han estado décadas y décadas con esos aprovechamientos y ahora de la noche a la mañana pues se lo dejan así in albis. Y por último, también habla usted de los beneficios económicos de las entidades locales. Antes, claro, pero es que esta ley, ahora con el fondo de mejoras, lo que provoca precisamente, es que los fondos que antes se tenían que invertir siempre en el monte de esa entidad local, ahora, hasta el 25%, la Junta de Castilla y León puede dedicarlos a la gestión general de los montes de la comunidad, de la provincia, con lo cual pueden estar hasta pagando los sueldos, sacando los recursos económicos de un monte del norte, por ejemplo, por no citar ningún ayuntamiento, pagando los sueldos de los empleados de la consejería en el sur de la provincia, a gastos generales de la consejería en la provincia de Palencia. Eso puede ocurrir con esta ley. Luego hay un perjuicio económico a los ayuntamientos. Bueno, nosotros insistimos que no solo es la adicional sexta con ser grave porque afecta a personas directamente, entendemos que es un proceso negativo el que se ha tenido de elaboración de esta ley y la petición de retirada es para que se reinicie ese proceso contando con las instituciones y personas y asociaciones y organizaciones afectadas. Que a lo mejor hay cosas aprovechadas de la ley, por supuesto. Hay muchos articulados ahí, por supuesto, pero desde luego que se dé audiencia en ese sentido a todos los afectados. Y ese es el sentido de la moción. No es hacer ninguna guerra ni nada, simplemente un error que entendemos, claro, en este caso del Partido Popular, que se pueda arreglar, que se pueda modificar mediante la retirada y su inicio de nuevo de discusión, primero con los grupos, con la sociedad civil y luego en las Cortes. Nada más. Gracias. Gracias, señor Guerrero. Don Adolfo Palacio. Sí, muy breve ya, porque es por no extender el debate. Pero es que esta ley lo que modifica es la del año 1957, que si se la lee es que es muy restrictiva. Es que es bastante más restrictiva. Aunque después por decretos y reglamentos se va modificando. Pero es que, fíjese si son restrictivas y lo que se está haciendo ahora también, que esas autorizaciones de roturación, cada 5 años tiene que renovarlas la Administración. Es decir, todas esas autorizaciones de los años 50, 60, desde el 39 para acá, cada 5 años tiene que autorizarlas la Administración. Eso ahora. Claro, eso ahora. Y lo que estamos... Eso es así. Cada 5 años tienen que renovarlas. Es decir, venimos... Claro, es que para poder... Dice que es que hablamos de las desamortizaciones. Es que para entender las cosas, para poder saber qué es lo que se ha conseguido, o qué finalidad ha intentado tener el legislador, pues hay que ponerse... Igual que cuando debatíamos las choperas aquí, pues había que entender la negativa de la Confederación a que eso venía desde principios del siglo XIX, esas plantaciones de chopos, con lo cual pues no se entendía que si desde principios del XIX había sido bueno, por una decisión de la directora de turno, pues se corte.
Pues esto es lo mismo. Para poder entender por qué estamos aquí hay que saber de dónde provenimos, porque si no, no lo podemos entender y saber qué limitaciones había entonces y qué es lo que estamos consiguiendo ahora. Ni más ni menos. Ya le digo, ¿que la ley es francamente mejorable? Pues seguramente. ¿Que se ha conseguido muchísimo con las enmiendas? Y es verdad, y es de agradecer, que ha presentado el Partido Socialista y las que ha presentado el Partido Popular. Pues claro que sí, sobre todo los que estamos y no hemos tenido posibilidad de debate allí. Claro, sí, pero cuando hay que reconocer las cosas, se reconocen. Ahora, aun reconociendo las cosas, pues vamos a intentar mejorar lo que tenemos nosotros, que son los palentinos. Y lo que nos afecta a nosotros es esos roturos. Y dejando la coletilla de que siempre y cuando siga prevaleciendo el bien económico y social, eso nosotros lo tenemos asegurado. Porque no tiene interpretación, no la hay. Porque es que la interpretación la da las autorizaciones de roturación que se dan en 1939. Y son los que dejan bien clarito por qué, que en su día era pues porque no había que comer en los pueblos, porque era por lo que se autorizaron aquellas parcelas, porque claro, eso se autorizó habiéndolo preservado antes, que eran los montes de utilidad pública. Claro, que por algo son montes de utilidad pública. Y ahí también lo que dice es que hay que conservar, mejorar y desarrollar las masas forestales. Es decir, no tiene mayor debate. Yo creo que está bien clara nuestra postura y la suya. Muy bien, muchas gracias. Un poquito más y terminamos roturados todos. Vamos a pasar a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. No. Ruegos y preguntas. Don Jesús Guerrero. Sí, gracias, señor presidente. Dos preguntas, breves también. En fin, con motivo de la elaboración del Plan Regional de Carreteras de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia presentó una serie de alegaciones en las que se pedía la incorporación de determinados tramos de la red, de la actual red de titularidad de la Diputación a la red autonómica, así como la necesidad de convertir determinadas carreteras regionales en autovías. La pregunta es si se ha recibido alguna contestación a esas alegaciones o si hay alguna notificación, sobre todo en lo que respecta al paso de las carreteras provinciales que se pedía que se pasaran a la titularidad regional. Y, en segundo lugar, señalar también que la siguiente pregunta. Hace algunos meses el presidente de la Diputación solicitó el apoyo en una reunión, el apoyo de la Consejera de Cultura para determinados proyectos, de la Consejería, perdón, de Cultura para determinados proyectos de interés para la Diputación. Y aunque hubo buenas palabras, no se terminó de concretar nada. Por ello le pregunto si la Junta va a ayudar económicamente a la Diputación en alguno de esos proyectos que se señalaron, por ejemplo, la Villa de Quintanilla, el Centro Cultural de Villalobón o el Cine Amor de Aguilar. Si hay concreción en la petición de aquellas ayudas que se solicitaron. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. La primera pregunta es: no hemos recibido respuesta a las alegaciones en ningún sentido, ni a favor ni en contra. En cuanto a la segunda, es cierto que yo creo que hace aproximadamente un año o algo más de un año fui a ver a la consejera de Cultura a plantearle, creo que eran 9 proyectos, de los cuales hasta hoy solo hemos recibido una carta del director general de Patrimonio diciendo que a instancias de un acuerdo de las Cortes de Castilla y León, que se ponía en contacto con nosotros para tratar de llegar a un acuerdo y estudiar la posible financiación del proyecto de Quintanilla de la Cueza. Creo que el jefe de Servicio de Cultura ha mantenido alguna conversación con él, porque me indicaban que designara una persona para las conversaciones, pero no tenemos más noticia tampoco de este tema, y de los demás no han contestado ninguno. Pues si no hay nada más, agradeciéndoles a todos su presencia, se levanta la sesión.